Hola, soy Ale Mauricio Rodríguez y vamos a hablar de las alteraciones en el mercado. Generalmente, cuando hablamos del mercado, hablamos de competencia perfecta, donde los consumidores y compradores interactúan y establecen los mejores precios posibles en mejores cantidades necesarias. O sea, precio de equilibrio y cantidades de equilibrio. Pero resulta que en la vida real no siempre se encuentra en ese punto de equilibrio y es porque existen unas alteraciones. Uno, la restricción a la producción. 2, los impuestos. 3, los subsidios. 4, la imposición de precios. Cuando estamos hablando que existe una restricción a la producción, estamos poniéndole un límite a la cantidad de bienes o servicios que se puedan ofertar en una economía. En el caso colombiano, el ejemplo más claro son los transportes, ya sean los taxis o los camiones. ¿Por qué? Porque es que no pueden haber taxis ilimitadamente o camiones ilimitadamente. ¿Por qué? Porque la ley establece que debe haber una máxima cantidad de taxis circulando, una máxima cantidad de camiones circulándose en el país. Si existiera, digamos, una restricción a la producción superior a la demanda, pues no había problema porque estaremos diciendo que habría menos taxis que la cantidad de cupos que se estarían ofreciendo. Pero como la realidad es inversa, o sea, hay más gente queriendo adquirir, digamos, la posibilidad de trabajar de taxista, porque hay muchísima gente que usa los taxis, o hay mucha gente que quiere adquirir camiones, porque claro, hay muchas empresas que necesitan el servicio de transporte nacional de los camiones. Entonces, todas estas personas quieren hacer parte de este mismo gremio, pero como hay una limitante, ese permiso empieza a tomar un valor propio y empieza a generar costos más elevados para cada uno de los productores. En otras palabras, para cada uno de los taxistas, cada uno de los camioneros. Como son costos más elevados porque tienen que cubrir el costo del valor del cupo, pues ¿qué va a pasar? El servicio a otorgar a la sociedad va a tender a ser más alto, entonces los precios del servicio que otorgan van a elevarse. ¿Qué sería? Pues lo que uno diría, ¿no? Quiten la restricción de producción, o sea, que abran o amplíen la cantidad de taxis o camiones. Pues efectivamente, digamos, eso se ha tratado de pensar, pero como sabemos, es decirle que esas personas, esos dueños de esos cupos, que pues, digamos una persona que tenga 40 cupos o 20 cupos a 80 millones de pesos el cupo, por así decirlo, y se les desaparezca el valor de esos cupos, pues sencillamente quedaría en la quiebra. Entonces estas personas que también tienen un gran recurso económico son principalmente los que están ejerciendo presiones para no permitir esta eliminación de la restricción. Pero queda claro el hecho de que una restricción a la producción termines elevando los precios para la sociedad, porque no podremos disfrutar de unos mejores precios, una mejor calidad en el servicio de taxis o en el servicio, digamos, de transporte de camiones, y sí limita la cantidad de trabajo porque son menos los que pueden participar dentro de este proceso productivo. Entonces, habrá menos empresas, o sea, hay una menor cantidad de servicios brindados, aún el costo muchísimo más elevado, solo porque existe la restricción de la producción. La siguiente, digamos, esquema hace referencia a los impuestos. Los impuestos también generan una alteración al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque los impuestos es un porcentaje del valor del objeto que se quiera vender. Entonces, ¿qué piensa la gente? Ah, no, es que el impuesto es del 10%, entonces está el producto y se va a subir un 10% más el precio. Entonces, tampoco es tan así que todo el consumidor va a pagar siempre todos los impuestos. No, los impuestos son divididos, parte para el consumidor y parte para el productor. ¿De qué depende? Pues hay un concepto que fue el que trabajamos en el video pasado, que fue elasticidades. ¿Qué es elasticidad? Recordemos, es la sensibilidad de la variación de las cantidades respecto a la variación en los precios, y depende de qué tantos sustitutos tenga un bien. En otras palabras, si le aplicamos un impuesto, digamos al arroz, donde toda la gente consume el arroz y no cambia el producto por casi nada, quiere decir que el impuesto lo paga el consumidor. ¿Por qué? Porque si sube el precio del arroz, no importa, el consumidor lo sigue comprando. Entonces, quien paga principalmente el impuesto será el consumidor. Pero si le ponemos un impuesto a la carne,
¿Qué va a pasar? La carne, si sube mucho de precio, la gente dejará de comprarla, preferirá comprar por allá pollo, cerdo, y, hígado, otro tipo de bien sustituto. Entonces, el empresario, el productor de carne, ¿m? se pensará más de una vez si sube todo el valor del impuesto a la carne. Entonces, ellos más bien aceptarán correr con parte de ese costo con el objetivo de que cuando suba el precio de la carne no pierdan, digamos, un gran volumen de compra y no le termine afectando sus ingresos o sus beneficios totales. Entonces, el impuesto lo que termina haciendo es, claro, disminuye las cantidades producidas porque va a elevar el precio del producto al cual se va a ofertar. O en otras palabras, se va a elevar el costo para el empresario de lo que quiere vender. Entonces eso limita la capacidad productiva. Entonces cuando hay un impuesto, las cantidades tenderán a reducirse. El precio se eleva, pero la discusión esta es, ¿lo paga el productor o lo paga el consumidor? Y ya sabemos que entre un producto tenga más sustitutos, lo tiende a pagar el productor, la empresa. Y entre sea más inelástico, sea un producto que no podamos cambiar, lo paga el consumidor. En el caso de los subsidios, es lo opuesto, es el Estado quien le da plata a las personas o le da plata a las empresas para que se animen a producir más. Pero ¿qué sucederá? Con el subsidio, las empresas, claro, vamos a decir, aumenta la producción. Pero si estamos hablando del caso de la empresa, estamos subsidiando unos costos. Entonces muchas empresas que no veían rentable producir, ahorita lo van a hacer. En otras palabras, dejan de trabajar en otros lugares para dedicarse a trabajar en esto, porque eso es lo que le está generando una, digamos, rentabilidad mayor, porque el Estado es el que le está pagando esos costos. Entonces, las empresas no es que se vuelvan competitivas, sino que se empiezan a sostener de un ingreso externo. Y se aumenta la producción, pero suben también los precios del mercado para la sociedad, porque subieron los costos que se puedan acceder para esa producción. Y si lo miramos desde las personas, si las personas tienen más plata, lo que ejerce es que las personas tengan mayor poder de compra, y al tener mayor poder de compra, los precios también van a subir, porque aquí hay más gente queriendo comprar. Y al subir estos precios, lo que termina sucediendo es que la diferencia entre lo que antes se pagaba y el precio actual viene siendo la plata que el gobierno termina pagando como subsidio. Porque va a haber gente que antes no compraba, pero no la podrá comprar porque tiene esa plática adicional. Y si comparamos el impuesto con el subsidio, recordemos que si estamos reduciendo las cantidades, significa que el ingreso por cantidad que se va a recoger va a ser muchísimo menor que cuando en el subsidio, que se aumentan las cantidades, que es toda la mayor cantidad que tiene que darse sobre ese mismo valor. Entonces, el impuesto, sí, reduce cantidades, el subsidio aumenta cantidades, pero el ingreso que recibe el Estado es mucho más pequeño comparado con lo que tiene que otorgar en un subsidio. Entonces, si queremos un Estado donde, digamos, se entreguen subsidios a todo el mundo, pues deberíamos estar conscientes que eso implicaría un aumento de impuestos para todo el mundo. Y claro, en mayor proporción el aumento de impuestos que los subsidios que se están otorgando. El problema pues no radica en eso, el problema radica es a quién le cobran los impuestos y a quién le otorgan los subsidios. Porque recordemos, es quitarle la plata a unos para dárselos a otros. Finalmente tenemos los precios. Los precios tenemos precios máximos y precios mínimos. Cuando hablamos de un precio máximo, queremos decir, oiga, que nadie puede vender por encima de ese valor. Y si nos consideramos que ese valor es por debajo del precio del punto de equilibrio, en otras palabras estamos diciéndole a las empresas, usted quiere vender, digamos, en 20,000 pesos, pero no lo puede hacer, solamente puede vender a 15,000. Estamos diciéndole a las empresas que no pueden producir todo lo que quisieran. Entonces, los que no puedan asociarse a esos costos, pues dejarán de producir. Entonces, antes estaban en un punto de equilibrio, ahorita se reducen las cantidades porque el precio máximo impide que motive o estimule a los empresarios a producir. Y si hay un precio más bajo, lo que va a es motivar a la gente a ¿qué? A ir a comprar más, porque claro, el precio baja, la gente quiere comprar más.
En resumidas cuentas, cuando se establece un precio máximo a un producto, estamos diciendo que haya menos cantidades pero más gente queriendo comprar. Caso más práctico para identificar en esos momentos es Venezuela, donde claro, los precios son asequibles, son bajos, pero nadie puede comprar porque no hay producción, nadie está produciendo. Entonces genera un problema de escasez, y cuando hay escasez queremos decir que no hay quien pueda proveer estos servicios que necesita la sociedad. Cuando hablamos de un precio mínimo, se quiere decir que no se puede bajar de ese valor. Y uno de los contextos más básicos es el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es el precio que se le da al trabajo. Y cuando hablamos de trabajo es el esfuerzo que implica aquí en las personas. Entonces, definimos quién oferta el trabajo. Quien oferta el trabajo somos nosotros los empleados, porque nosotros somos los que otorgamos ese trabajo, ese esfuerzo a las empresas. ¿Y quién demanda el trabajo? Las empresas demandan el trabajo, porque las demandas son las que dicen, oiga, yo necesito que gaste su esfuerzo en mi empresa, en mi compañía. Ahora, si ponemos un precio mínimo, que es el salario mínimo, que esté por encima del precio de equilibrio, lo que estaríamos haciendo es disminuir las cantidades, porque resulta que la demanda compraría menos de las que pudiese comprar o quisiera comprar, porque los precios mínimos son superiores al punto de equilibrio. En otras palabras, unas empresas en Colombia pudiesen estar dispuestas a pagar 400.000 pesos por un empleado, pero no lo hace porque está por ley establecido. Bueno, algunas lo hacen, pero no se supone que no lo puedan hacer, se supone que no lo deban hacer. Pero entonces, ¿qué sucede? Que por ley se establece que hay un salario mínimo por encima de los 689.500 pesos, ¿sí? Y ese valor impide, bueno, y si le sumamos pensiones, cesantías, vacaciones y todas las demás prestaciones que implica un salario mínimo y los costos para la empresa, van a evitar que los empresarios decidan adquirir o contratar a las personas que realmente quisieran hacer. En otras palabras, cuando tenemos un precio mínimo, en estas palabras un salario mínimo, estamos garantizando que exista desempleo. ¿Por qué hablamos de desempleo? Porque claro, la gente quiere trabajar, quiere forzar su trabajo, ¿sí? Pero está, digamos, legalmente esperando ese salario mínimo que se lo dé la empresa. Y esas empresas no pueden absorber a toda esta gente que quiere trabajar por ese valor. En otras palabras, existe gente que termina desempleada, y entre más alto se vea la diferencia entre el precio de equilibrio y este precio mínimo, pues en el caso del trabajo el desempleo tendería a aumentar. Se supondría que la economía lo que debe hacer es mejorar el impulso económico, mejorar las condiciones económicas para que este punto de equilibrio, este precio de equilibrio, sea el mismo nivel que el salario mínimo, de tal manera que el desempleo que haya simplemente sea un desempleo friccional, en el caso de que serían los que se mueven de un lado al otro, en otras palabras, una tasa natural de desempleo. Pero bueno, esos son temas más de macroeconomía que hablaremos un poco más adelante. Bueno, espero les haya gustado este video tutorial. Nos vemos la próxima semana sobre más temas económicos. Si te gustó este video, no te olvides suscribirte y deja tus comentarios, que yo estaré pendiente de responder cada una de sus dudas. Bye.